Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con una persona muy especial que nos va a transmitir sus conocimientos, sobre todo conocimientos mágicos, conocimientos de estos que nos gustan. Vamos a hablar acerca de varios temas, entre ellos la escuela de la transmutación. Eso es muy interesante, pero ya nos dirá nuestro invitado de qué va todo esto. Y bueno, él es una persona que he estado yo estudiando a través de sus redes sociales, a través de algunos de sus videos y por supuesto a través de algunos de ustedes que fueron quienes me sugirieron contactar con esta persona que el día de hoy nos va a compartir grandes conocimientos y espero de verdad que podamos llegar a muchas personas el día de hoy. Señores y señoras, con nosotros Gibran Hanna, escritor, investigador y también es el fundador de la escuela La Transmutación. Gibran, ¿cómo estás? Hola, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, fíjate que a mí yo no te conocía, no te conocía a ti, no había visto tu trabajo hasta que uno de mis suscriptores me sugirió, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a Gibran Hanna, él se dedica a hacer cosas acerca de los orbes, él se dedica a hacer cosas un poquito de ufología, de investigación, de la transmutación, investigaciones de muchas áreas, y es interesante la manera en que él tiene todo este, enfoca todos estos temas. Deberías de entrevistarlo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa con esta persona, con Gibran. Y yo pues me embarqué en esta aventura de la investigación de tu persona. Pedí por ahí las redes sociales, estuve viendo por ahí unos videos y sobre todo la filosofía que estás utilizando al momento de transmitir algunas de tus ideas. Entonces, yo quiero que tú nos digas a nosotros, Gibran, primero antes que nada, con tus propias palabras y de tu propia voz, dinos qué eres, a qué te dedicas, quién es Gibran Hanna. Muy bien. No, primero que me encanta tu voz, ¿eh? La forma como pones, madre mía, qué bueno. Me da una presencia muy buena. Mira, yo soy Gibran, tengo 36 años, soy brasileño, así que ya os pido disculpas, ¿no? Aquí a todos que por mi portuñol. Yo tengo la formación, la carrera de historia, he sido profesor de historia, pero siempre he investigado porque tenía, ¿no? Algunas experiencias un poco raras, como muchos que nos acompañan seguramente, con algunas, siempre he investigado este más allá, ¿no? Todo esto, lo que nosotros aquí ya conocemos. Y he pasado por muchas religiones, ¿no? Para que pudiera explicar básicamente algunas de esas experiencias que yo tenía desde niño. Mis padres lo han buscado durante mucho tiempo, ¿no? Algunas de ellas me daban como huellas para seguir, otras me daban como más caminos, otros no tanto. Y bueno, cuando yo entré en la carrera de historia, empecé a como tocar un poco más de tierra, ¿no? Sobre todo en la investigación científica, la investigación más catedrática y tal. Y he decidido investigar este fenómeno con el cual he tenido contacto desde niño, ¿no? De manera un poco más técnica, un poco más tocando tierra, ¿no? Y con una base, a principio, no mucho, como se dice, no había mucha filosofía detrás, o sea, yo lo que estaba haciendo era investigar lo que veían mis ojos, era lo que veía, o sea, yo veo esto, yo tengo esta experiencia, y se está registrando esta misma experiencia en cámaras fotográficas, ¿m? En todo el mundo. Entonces, yo voy a investigar lo que están viendo mis ojos, tanto físicamente, de manera subjetiva, o sea, yo, de manera subjetiva, internamente, ¿no? Lo que me pasaba. Yo quería, a través de esta experiencia interna subjetiva, entender lo que me pasaba y que ya estaba siendo registrado de manera objetiva en cámaras digitales. Entonces, a raíz de esto, empecé a desarrollar una serie de investigaciones sobre este tema a través de mis experiencias personales y subjetivas, o sea,
Uma persona quando vai encontrar alguma coisa cientificamente, ¿no? Quando decimos un método científico, antes se parte básicamente de las teorías, obviamente de una especie de creencia, ¿verdad? Si el objeto de hecho existe y si el objeto puede ser analizado bajo el punto de vista científico, ¿no? Todo es así. Entonces yo ya veía con esta creencia, obviamente por estas experiencias subjetivas. Entonces hice como si fuera un camino un poco al revés, porque ya me lo creía, ya lo tenía, ¿no? Bastante claro de la existencia de estas realidades. Entonces, si eran ángeles, si eran espíritus, si eran proyecciones de nuestro psiquismo, o si eran, no lo sé, esto ya era otro tema. Yo lo que quería era investigar lo que veían mis ojos. Durante este camino, entonces, he encontrado muchas personas que me han ayudado, obviamente, ¿no? En el camino, a aclararme un poco más de qué se trataba todo esto. Y entonces, ha sido cuando, de hecho, he descubierto la primera vez cuando he visto estas fotografías que registraban lo que veía yo, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, a través de prueba, error, ¿no? Prueba y error, he llegado a algunas conclusiones. Pero igual que he dicho allí en mi libro, ¿no? Dentro de este camino, he puesto en el primer capítulo, a lo mejor dentro de 5 años, yo voy a tener que escribir este libro otra vez, porque los descubrimientos, las experiencias, la percepción de uno mismo sobre la realidad y sobre lo que nos está a nuestro alrededor, como es un tema bastante que está en la niñez, ¿verdad? Eso cambia mucho. Entonces, he dicho allí en el libro 5 años, pero a raíz de un año yo seguramente reescribiría. Escribiría Ok. otra vez por Sí, la claro. cantidad de cosas que me han pasado. Entonces, yo lo que puedo definir, bueno, no sé si ya para un poco más al grano, ¿no? Yo soy un investigador, ¿ah? Y a raíz de las investigaciones he conseguido, no, como se dice, he fundado una escuela de personas que querían aprender, primero, capacidades extrasensoriales, que era la raíz de este conocimiento de los orbes, viene de esta capacidad, porque empecé a investigar por causa de esta capacidad, ¿no? Entonces, personas venían para aprender de esta cuestión. Pero a raíz de los años, estudiando, investigando, he visto que, bueno, la propia realidad, o sea, el mundo no se resume solamente a un fenómeno. Tienes que aprender muchas más cosas, autoconocerte, porque si tú lo haces sin conocerte, es un problema. Claro, claro. Son a veces la gente maneja energías que no tiene todavía la capacidad de manejar, incluso hasta información que no tiene capacidad de manejar, conocimientos y todo esto. Debemos de tomar muy en serio todo este tipo de cosas paranormales. Oye, Gibran, defínenos un poquito más, que nos quede un poquito más claro qué es lo que tú veías en esas fotos o qué es lo que veían tus ojos, porque comentas que muchos de nosotros podemos ver estas cosas en fotografías, pero tú dices que lo veías con tus propios ojos sin la necesidad de ver una fotografía. Entonces, ¿puedes decirnos cómo describirías tú el fenómeno de estos orbes? Yo los veía, primero que hay que dejar claro que esto no es una exclusividad mía, hay muchas y yo recibo mensajes casi que a diario de personas alrededor del mundo que dicen lo mismo, ¿vale? Entonces no es una cosa mía, la única diferencia es que me ha gustado el tema y me ha gustado cómo investigarlo, ¿no? Solamente esto. Eh, entonces yo veía como si fuera estas luces que parpadeaban, ¿vale? En zonas, o sea, cerca en el techo de casa, de la habitación, cerca del pasillo, en el suelo, sobre mí mismo, incluso dentro del bate, no sé qué hacían allí, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo veía en esta forma. Eh, lo percibía bastante, no solamente a simple vista, sino también la percepción. Es como si, ¿sabes esta sensación cuando una persona se te acerca, sientes el calor de la persona? Bueno, sería más o menos eso. O sea, también la sensación física, kinestésica, ¿verdad? Y entonces cuando viene mi madre y me enseña una fotografía, esto en 1999 de todavía esta de carrete, ¿no? Estas que se hacía una impresión. Me enseñan y he dicho, por la primera vez he dicho, madre mía, es esto lo que veo yo, es esto lo que veo yo.
Y entonces empecé a descubrir, bueno, a raíz de tantos años, yo, ¿qué es lo que te puedo decir, Henry? Yo no te puedo afirmar hoy por hoy, a raíz de 20 años haciendo esto, si son los orbes ángeles ascendidos, si son los orbes extraterrestres, si son los orbes espíritus y tal. Porque la variedad es tan grande. Es como si en la Ciudad de México me fueras a decir cuál es, o sea, la cantidad de personas, tipos de personas que hay, ¿no? Hay Claro, más bajos, otros calvos, con barba, otro con pelo, ¿verdad? Entonces la variedad es tan grande que, claro, he conseguido de alguna forma catalogar, separar algunas algunos, ¿no? Patrones de estos orbes. Y yo lo que te puedo afirmar, sin misticismo, sin esoterismo, sin idea religiosa ninguna, de estas de la nueva era, yo te puedo decir que los orbes son entes, ¿no? Entidades lumínicas que pueden transmitir información y pueden moverse a una velocidad tremenda, más rápido que la propia velocidad de la luz, ¿vale? Y además de esto, tienen inteligencia. O sea, es posible que se puede concluir que ellos tienen una inteligencia. Si tú quieres ya hablar, por ejemplo, desde el punto de vista más de la física, estas cosas que hoy en día están de moda, física cuántica, que está muy bien, me gusta, pero está de moda hablar en términos de vibración, frecuencia y tal. Si tú quieres hablar en estos términos, yo te diría que son seres de altísima vibración, porque son de hecho bolas de luz desde el punto de vista físico, ¿no? De la física, de hecho, eh, de la óptica. Cuanto más luz, obviamente, más acelerado es la frecuencia. Entonces, estos orbes serían estas entidades lumínicas que tienen información, que tienen inteligencia, que se mueven a una velocidad muy grande, que de alguna forma pueden, a través de una interacción con nosotros, esto es bastante demostrado en mis investigaciones, puede alterar el estado anímico tuyo, o sea, ¿cómo se dice? Un flash, literalmente con un flash. Y bueno, se puede de alguna forma extraer determinados tipos de información de los colores, de los símbolos que aparecen dentro allí de los orbes, incluso de las caras que aparecen dentro de los orbes. Y bajo mi punto de vista, o sea, mi opinión, es que no se tratan de lo que nosotros conocemos como entidades, espíritus que se han ido, que están allí en las casas encantadas, aunque haya muchos orbes allí también. Pero no me parece que son. Y podemos desarrollar más o menos esta cuestión aquí. bueno, a ver, me comentas tú que estos orbes pueden tener una interacción física e incluso emocional con nosotros. ¿Alguna vez tú has tenido una interacción de este tipo? ¿Nos Sí, la puedes describir? sí. Y de hecho, iba a traeros a un video que hoy en día se capta muchos por cámaras de vigilancia, ¿no? Donde me hice un live con con personas que me han enviado, ¿no? Y me han buscado por internet. Trabajaban como porteros en un edificio y han tenido una experiencia increíble con Norway. Entonces, yo tenía este video en mi perfil antiguo, pero ya no sé qué es lo que ha pasado. He intentado y lo he buscado y tal, pero no lo he conseguido. De hecho, estos orbes es como si ellos de hecho pudiesen materializarse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú puedes verlo, de alguna forma también es materia, porque la materia que nosotros consideramos, ¿no? Obviamente no es solamente esta que podemos ver. Los animales, algunos tipos de animales pueden ver mucho más de rango del espectro electromagnético que estamos viendo nosotros. Entonces, de alguna forma, ¿y qué me vas a decir? Que ellos están viendo más allá. Cuando decimos extrafísico, la verdad es una figura de lenguaje solamente, ¿no? Es solamente una forma de decir que es algo que está más allá de la parte física. No, lo que se puede decir es que son sutiles. Entonces, ellos pueden manifestarse de esta forma sutil
¿vale? A través justamente de esta frecuencia de vibración que emiten, ¿no? Y Oye, esto, Gibran, como ahorita que estás diciendo eso, se me viene a la mente todas estas situaciones en las que animales como gatos, perros, tú sabes, mascotas, de pronto le ladran a la nada. Hay videos, como dices tú, en cámaras de seguridad y todo esto, en las que salen las mascotas de pronto como defendiendo a sus amos o simplemente como mirando algo donde no hay nada. Y ahorita que comentas esto sobre lo extra natural o extrafísico o paranormal, muchas de las veces hay una frase muy famosa que utilizamos en el mundo de la magia, que decimos que la magia no es magia, sino ciencia que aún no podemos, que no hemos descubierto. Entonces, ahorita que estás comentando todo esto de los cuerpos sutiles, es importante decirle a la gente que sí, que los animales tienen quizá más desarrollado el olfato, más desarrollada la visión, y nosotros no podemos ver ciertas frecuencias o escuchar ciertas frecuencias, y otros animales sí tienen esa capacidad. Entonces de pronto por eso vemos comportamientos un poco extraños con nuestras mascotas, y se dice que es porque están viendo algo. ¿Crees tú, hombre, ahorita retomando lo que tú estabas contando, crees tú que también, por ejemplo, afecte de una manera anímica a los animales, los orbes? seguramente que sí. De hecho, tenemos vídeos, ¿no? Imagínate lo que ya es recibido, desde muchas cosas, ¿no? Entonces hay, de hecho, varios videos de animales que sencillamente el dueño, ¿no? El amo está filmando, haciendo un video del gato o del perro, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente el perro estaba mirando a un lugar que no tiene, o sea, que no había nada. Pero en el video salía que estaba acompañando a un orbe, por ejemplo. Entonces, la comprobación bastante clara. Y esto ya he recibido bastante videos así, muy interesantes. O sea, parece que ellos pueden ver, de hecho, no es que parece, ya está demostrado más allá de este rango. Entonces, algunas personas ya han nacido, los famosos clarividentes y tal, ¿no? Ya han nacido con algunas de estas capacidades, otros lo han desarrollado de manera artificial y pueden desarrollar de manera artificial. Eh, pero lo que pasa es con lo que estábamos hablando antes, todo esto es bastante peligroso por otras razones, sobre todo porque dentro de una capacidad que tú puedes desarrollar no existe un aspecto moral, es solamente capacidad, de hecho, igual que tu capacidad de levantar más pesas, ¿no? Es así. Entonces, esto no te hace una mejor persona, ¿entiendes? Que yo. No te hace mejor que yo. Te hace más fuerte en levantar pesas. Te hace más habilidoso en saber cocinar un guisado y yo no. ¿Entiendes? Entonces, es básicamente esto, la capacidad. Por esto yo te estaba comentando que es un tema bastante peligroso, incluso porque se habla dentro de las logias y tal, de los grupos esotéricos y tal, que siempre lo he estudiado, formé parte de muchos cuando vivía allí en España también. Entonces, es un tema muy intrigante, o sea, muy animador, porque nos ayuda ya a abrir este abanico de posibilidades, de que de hecho, bueno, la cosa no se resume solamente a lo que estamos presuntamente viendo aquí, ¿no? Y son evidencias muy interesantes, porque una cosa es que yo te diga, mira, Henry, yo estoy teniendo aquí una experiencia con un ente, un espíritu y tal, y te está pasando este mensaje. Esto es una cosa, vale, pero ¿cómo vas, entre comillas, a probar? No digo que tiene que ser probado, no digo que tiene que ser probado, sino que es una experiencia interior. Lo que pasa es que los orbes es distinto, o sea, yo los veía, sacaba la fotografía, allí estaba. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Entiendes? ¿Cuál es la posibilidad que yo diga, mira, va a salir un orbe allí, en este punto? Sacas una foto, está el orbe allí. Que hagas un video, y muchas personas han seguido este camino, ¿no? Y yo le decía, no, mira, tienes que decir al orbe que salga de un punto y te venga hacia ti, hacia la cama, de manera específica, concreta, porque si no, no voy a considerarlo, ¿no? Para que sea una investigación seria. Y hay varios de estos casos. Hay varios de estos casos. Sale el orbe detrás del árbol hacia la cámara, ya. ¿No? No había salido antes ni después, solamente en el momento que la persona ha dicho. Entonces, aquí podemos enseñar, yo creo que lo tengo aquí en mi ordenador también después. O sea,
vuelvo a decirlo, ¿no? Henry, que yo estoy mirando, o sea, yo estoy describiendo lo que dicen mis ojos, lo que ven mis ojos, solamente mi descripción. Ahora, si yo ya quiero echar en esta descripción de lo que estoy captando de la realidad a través de los ojos y a través de las cámaras, si yo quiero echar una teoría, una doctrina, esto ya es otro tema. No me ocupo de esto, ¿entiendes? No me ocupo porque por varios motivos. No quiero fundar ninguna secta, no quiero fundar, ¿me entiendes? Nada que sea de este nivel. Oye, Gibran, este tipo de orbes, este tipo de seres, entidades, ¿qué tipo de naturaleza tienen? ¿Son de naturaleza maléfica o son de naturaleza neutral o son de naturaleza benigna? Sí, es muy interesante, ¿no? Bajo mi punto de vista, estas bolas de luces que aparecen en fotografías no, de hecho, no tienen esta capacidad, como decimos, como conocemos aquí, de la maldad o de algo negativo. Porque, de hecho, todas ellas se manifiestan en forma de luz propia. Esta luz propia, no estoy hablando desde el punto de vista religioso, espiritualista, ni nada. Es que la luz representa altísima vibración. Y ahí tú sacas tus propias conclusiones. Además, las experiencias que he tenido yo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, además de esto, ¿no? Yo soy terapeuta también. Todo mi método de terapéutica he desarrollado a partir de la experiencia que tenía con los orbes. Entonces, yo veía en el estómago de la persona un orbe verde. Yo no sabía, no tenía ni idea de lo que era esto, pero sabía que estaba allí a raíz de muchos años de investigado, que este verde está conectado con la sanación. Entonces, yo veía que la persona, o sea, y esto lo relato en mi libro, lo pongo allí, la persona muchas veces sanaba, otras veces no, pero muchas veces sí, o sea, que había de hecho una interferencia allí directa del campo que es generado a través de esta bola de luz con el campo de la persona, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, ellos no tienen esta característica negativa, bajo mi punto de vista, ¿vale? Ahora, si hay bolas de luces que pueden influenciar negativamente, esto sí, por ejemplo, en el mundo astral, las personas que son clarividentes, ya es otro, como si fuera una escalera abajo, pueden ver los entes, las formas astrales, pueden ver ¿cómo se dice? Los pensamientos de las personas, el psiquismo y las entidades, de hecho, que están cerca de la persona en forma de bolas. Pero estas bolas no he conseguido jamás captar en fotografías, por ejemplo, porque está en un rango diferente, distinto, ¿vale? Entonces, claro, hay de todo y yo no te puedo decir sí es así porque obviamente el universo es increíble. Ahora, Benjamin Paravicini, aquí lo pongo en mi libro, no sé si puedo hacer después publicidad en mi libro, de mi Sí, libro, ¿no? no, a través de todo el video han estado saliendo por aquí las redes sociales de Gibran Ah, Hanna, también algunos links y algunas sugerencias para su mm, libro para que vayan y lo compren. Aquí en la parte de abajo han estado saliendo, por favor, para que vayan y visiten todas estas redes, ¿va? muy Decías, bien, Gibran. gracias. Sí, no, de mi libro, ¿no? Cómo Ajá. comunicarse con los Oye, órganos. dónde lo podemos comprar? En Amazon. En Amazon de España se encuentra en Casa de Libro, ¿no? De España. Pero básicamente en Amazon se puede encontrar en forma de libro digital también, ¿vale? Decía, no sé si ya nuestros compañeros aquí seguramente ya han escuchado sobre Benjamin Paravicini, ¿no? Considerado el Nostradamus argentino, ¿no? Y decía él que seres no visibles por la retina humana viajan en pequeñas bolas de fuego que penetran en casas y habitan en ellas. Esto a principios del siglo XX, ¿no? O sea, hay registros. Mi amigo Enrique de Vicente, ¿no? Seguramente conocéis a Enrique de Vicente, español, tal, que habla allí en Cuarto Milenio. Hicimos muchas conferencias juntos y tal. Una de ellas me ha enseñado, de hecho, alguna fotografía que tenía él de un orbe siendo captado en los años 50. Entonces, algo increíble. Y de hecho se puede encontrar hasta más antiguas. De alguna forma, a raíz de más o menos en los años 95, 96, y a raíz de las cámaras estas de pantalla que llaman detrás, ¿no?
empezaron a salir un montón de orbes en las fotografías. ¿Sabes? Estas cámaras que tenemos aquí, de las antiguas, ¿verdad? Estas cámaras captan mucho más. Hoy en día la gente ya no la usa, ¿no? Lo que muchas veces causa una confusión en la cuestión de los usuarios, porque la gente siempre usa ahora los teléfonos, los móviles, ¿no? Y esto es un problema muchas veces porque se puede captar mucho destello de lente, el llamado lens flare, ¿no? Que es cuando tú tomas un video o haces una foto hacia cualquier tipo de fuente de luz. Entonces aparece siempre una bolita y mucha gente lo confunde con orbe real y no lo es, ¿no? Entonces yo recomiendo, bueno, no me has preguntado, pero recomiendo a los que queráis investigar con estas cámaras más antiguas. Oye, Gibran, hay mucha gente que toma fotos todos los días. Y de Ujú. pronto a mí me han llegado bastantes fotos en donde los usuarios me dicen, oye, mira lo que salió en esta foto. Y luego nos ponemos a analizarla y por ahí hemos visto algunos orbes. ¿Tienes tú alguna forma de saber diferenciar un orbe de un lens flare común? Listo. Es muy importante decir que nunca será 100%, ¿vale? Bueno, puede ser 100%. ¿En qué momento? Hay muchos momentos que hay una posibilidad muy baja de que sea un efecto. Entonces, lo que tienes que analizar muchas veces, hoy en día seguramente, las personas que te han enviado los videos, hoy en día la gente, y yo te digo por mi experiencia, ¿no? La gente suele hacer fotografías solamente con móviles, ¿vale? Y yo te digo que 99% es o lens flare, que es el destello de la lente, o partícula de polvo, gotita de agua, son esto. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Intentar cuidar que no haya ninguna influencia lumínica externa, o de la luna, de las bombillas, del sol, o algo así, un reflejo de un espejo que tengas al lado de la fotografía. Con esto, en una fotografía de móvil, ya eliminas, ¿verdad? Mucho de lo que estamos hablando aquí. Segundo, que sepas diferenciar polvo, ¿no? Lo que son partículas, motas de polvo, de un orbe real. En este caso, en las fotografías de estas de móvil, casi que ya que no hay polvo en fotografías, pero sí que hay mucho polvo en cuando tú tomas un video. Entonces, es muy difícil que tú tomes un video, por ejemplo, por la noche con el flash encendido dentro de una habitación, que no haya un mogollón de partículas, de motas de polvo, y que alguno u otro entre las motas de polvo sean orbes. Es posible diferenciarlo. Por esto que yo siempre digo a la gente que lo ideal sería que uno les dé peticiones, le hagas, ¿no? Peticiones o órdenes verbales, de hecho, que salga de un punto hacia otro y que no sea eh, una trayectoria, por ejemplo, de motas de polvo, es una trayectoria lineal. Ella no hace como si fuera como burbujas de jabón y tampoco dejan ninguna cola detrás. Entonces hay algunos videos que puedes ver, tanto de cámaras de vigilancia que pueden captar el espectro infrarrojo, ¿no? Y también videos de móviles, ¿no? Donde ellos dejan una cola detrás, como una estrella fugaz. Bueno, las motas de polvo no pueden hacerlo, es imposible. También ellos tienen una trayectoria y hacen trayectorias que son diferentes a los de polvo, que suelen ser trayectorias de bajada, de subida, pero de manera lineal, bastante como mecánica y tal, y no una cosa, ¿no? Como se dice, con una especie de armonía, como si fuera un bichito que camina en el mar o dentro del mar, ¿no? O un gusano que camina con una trayectoria un poco diferente, que no sea solamente lineal, pero que ponga una sinoide, ¿no? O algo así. Entonces, además, en fotografías hay muchas otras cosas, diferencias que puedo decir, ¿no? Pero, por ejemplo, tomar cuidado para no sacar fotos en un ambiente donde haya mucha niebla, donde no hace, como se dice, hace mucho frío,
y entonces cuando soplas, ¿no? El aire se te aparece allí en la cámara, el flash lo pilla, entonces puede que aparezca dentro allí algunos de esos círculos de luces. Y también cuando sacas fotografías en la lluvia, pueden salir muchos orbes, de hecho ocurre esto, pero hay mucha posibilidad de que sean sencillamente las gotitas de agua, que cerca de la lente de la cámara se asemejan mucho a orbe, ¿no? Pues algunas son las diferencias, ¿no? De los orbes y un efecto. No sé si me he Oye, aclarado, si quieres saber un sí, poco no, más, sí, 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 Pablo, pero quisiera podemos. que nos aclararas una cosita que dijiste. Hablaste acerca de indicarle al orbe, hablarle al orbe y decirle que se mueva de cierta manera. Mi pregunta es, ¿cómo es que te puedes comunicar con los orbes? Pues yo no sé, pregúntaselo a Dios o algo así, pero es posible. Es posible, o sea, que yo he visto a través de mi experiencia y a través de personas, ¿no? Que es, la persona dice, oye, aparece un orbe, aquí en mi libro lo pongo, ¿no? Que aparezca un orbe aquí en mi frente, en la fotografía siguiente, ¿eh? Se saca una foto y allí está. O sea, puede ser una proyección de tu psiquismo que a través de tu canal mental ha interactuado con el éter y ha formado, puede ser. Puede ser que tu mente, que influencia en la materia y hoy en día ya está demostrado y tal, pueda haber atraído, como se dice, una partícula, una mota de polvo y que se pusiera exactamente sobre tu frente. También puede ser, ¿me entiendes? Puede ser que haya, que sea una imposibilidad, o sea, como se dice, sencillamente una coincidencia, sí, pero si tú haces, nosotros hemos hecho muchas veces, cogemos una fotografía, ¿no? Aquí en mi libro lo pongo, ¿no? Donde una persona ha dicho, mira, yo quiero que aparezca un orbe aquí en mi frente. Y en la fotografía siguiente yo la sacaba, estaba ahí el orbe allí. ¿Cuál es la posibilidad? Hemos hecho un cálculo, ¿no? Altura, anchura, profundidad, distancia de la cámara, tamaño del orbe, tamaño de la persona, y hemos hecho un cálculo matemático. Mira, la posibilidad es, yo creo que ha sido una en casi 2 millones o algo así. Y esto con un cálculo matemático, o sea, como decimos aquí, de cabeza, ¿no? Sin ponernos, sentarnos y tal. Una en 2 millones de que fuera una sencilla coincidencia, de que era sencillamente un polvo que se puso allí exactamente donde había pensado yo. Entonces, como ya te he dicho, ¿no? Aquí también casos de personas, ¿no? Que dicen, mira, sale el orbe detrás del árbol hacia la cámara ya, y él hace esta trayectoria como si fuera una burbujita de jabón haciendo esta trayectoria. ¿Cuál es la posibilidad si antes, 2 minutos antes del video, no había aparecido nada y tampoco después, solamente en este momento? Entonces, otra vez, son conclusiones muy sencillas, ¿sabes? Son conclusiones que no tienes que hacer como como se dice, escribir una cosa filosófica por detrás, una disertación lógica. No, estamos hablando de que, o sea, de que están viendo, o sea, de lo que está viendo los ojos. Solamente esto, ¿vale? Entonces, me parece que es el caso. Gibran, pero no hay una comunicación, digamos, no sé, por el estilo verbal o una Eh, comunicación bilateral, eh, o no sé, alguna forma que exista de sacar información de los orbes, como por ejemplo, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su propósito? Todo este tipo de preguntas seguramente se las está haciendo la audiencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, ahí ya entramos en un término bastante subjetivo, que es de la interpretación y la experiencia subjetiva de uno mismo, ¿no? Entonces, si yo te dijera, o sea, ¿para qué sirven? ¿Y qué hacen aquí? ¿Cuál es la misión? O algo así. Sencillamente sería, aunque yo lo escuché, aunque yo hubiese hablado con este orbe o con los orbes y me hayan dicho todo esto es solamente mi experiencia. Entonces, no me gusta mucho hablar sobre esto. Lo que pasa es que de hecho los hay. O sea, hay formas de comunicación verbal con ellos, que incluso pueden ser registradas en psicofonías, igual que se hace en Casas Encantadas. Entonces, pero que la voz es muy parecida a esto de un niño que habla dentro de una lata de Coca-Cola.
un poco de un niño adolescente que está cambiando de voz, como si fuera cambiando de frecuencia de radio, hay una especie de voz que aparece allí distinta, ¿sabes? Es más o menos esto que sería, bajo mis experiencias. No es siempre que lo he escuchado, esto suele pasar en momentos muy específicos. Ahora, esto también, Inri, y los clarividentes y personas que, sensitivas que nos están escuchando, esto es un recado que doy, porque a lo largo de estos años yo he visto que todo esto, mientras nosotros estamos aquí todavía en esta materia, todo esto te puede liar mucho, te puede volver loco, ¿vale? Pero también te puede ayudar. Ahora, ¿cómo puedes entonces lidiar con esto? Por eso que yo me dedico a que uno pueda conocerse a uno mismo con mucha profundidad para que sepa diferenciar qué es pensamiento, qué es la memoria, qué es imaginación, ¿sabes? Qué es psiquismo, qué es la creación mental, qué es la influencia de otros seres y tal, de pensamiento. Hay un abanico de posibilidades, ¿vale? Dentro de lo que se conoce como comunicación, transcomunicación, ¿verdad? Espiritual. Hay muchas posibilidades. Y entonces hay que tener bastante cuidado en este aspecto. Entonces, pero bueno, contestándote ya, me parece que sí, parece que hay una comunicación, de hecho, verbal, pero no, todavía no es, o sea, la investigación no he llegado al punto de probarla, ¿entiendes? O sea, desde el punto de vista técnico, de hecho, científico. Es No que he conseguido. es difícil todo esto, sobre todo cuando es algo que todavía no podemos ver con nuestros propios ojos y el método científico pues es muy riguroso y está muy apegado a lo material. No se puede con el método científico No, comprobar la no, existencia de no se las puede. ideas, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de esas cosas que existen, sabemos que existen, pero que no Ujú. podemos tocarlas, no podemos medirlas. Y los orbes serían pues un caso similar. A mí me Ujú. interesa mucho todo esto, pero también, ¿sabes? Yo sé que tú eres el fundador de una escuela. Se llama Escuela La Transmutación. Y a mí me gustaría saber de qué va todo esto. ¿Cómo es esta escuela? ¿Tienes cursos online, conferencias o es una escuela en Brasil o en España? Cuéntanos Ujú. acerca de esta escuela, por favor. Sí, como te he dicho antes, cuando empecé a difundir este tema, ¿no? De los orbes en España, a partir de 2014 más o menos, en congresos y un montón de otros eventos, ¿no? Algunas personas querían aprender de mí, ¿no? Entonces, bueno, de estas cuestiones de los orbes y tal, porque se puede entonces desarrollar determinados tipos de capacidades mientras estás investigando este tema de los orbes, ¿vale? Entonces, empecé a dar clases, vivía todavía en Brasil, y se ha convertido en una escuela, ¿no? Y hoy llevamos ahí, creo que más o menos 50 personas alrededor del mundo, sobre todo en España, donde allí en la escuela nosotros estamos dedicados hoy por hoy en el autoconocimiento, con bases sólidas, clásicas, por ejemplo, filosofía clásica, antropología clásica, psicología, ¿vale? A través de un método terapéutico que he desarrollado, también incluyendo los orbes y la bioenergética, que es este conocimiento de los campos sutiles, cuerpos sutiles y todo esto, ¿vale? Y allí también aprendemos, hay varios cursos de autoconocimiento y la otra parte, cursos conectados con la parte de la bioenergética y desarrollo de capacidades extrasensoriales. Allí aprendes la cuestión de la clarividencia, premonición, tercera visión, tercer ojo, ¿no? Que decimos, eh, telepatía, visión remota, psicografía no, es decir, la psicometría, ¿no? Y varias otras capacidades que nosotros tenemos, que algunos lo tienen innato, algunos no, y otros pueden desarrollar de manera artificial y que siempre ha sido objeto de estudio de escuelas iniciáticas. ¿Ah? Siempre ha sido este objeto de estudio, ¿no? De investigación y de práctica. Por muchos años la escuela ha sido solamente esta parte, desarrollo de capacidades, energías, vibración, todo esto. Pero poco a poco me he formando, ¿no? Yo soy historiador de formación, entonces me gusta mucho estudiar la historia y luego te vas por la filosofía griega, luego te vas, ¿entiendes? Todo esto me llama mucho la atención y yo creo que este desarrollo humano no puede pasar y de hecho interesa mucho más
y esto puede ser incluso un contra-marketing que estoy haciendo, ¿no? O sea, puede ser, y de hecho lo es. Yo creo que esto es mucho más importante a la evolución humana que esencialmente aprender de los orbes, aunque sea un descubrimiento muy bueno, muy interesante, es fantástico porque te abre la posibilidad de que de hecho hay algo mucho más allá, y aunque el desarrollo de capacidades paranormales sea también una forma de que tú te des cuenta, hostia, yo puedo de hecho hacer cosas que no hacía, o sea, mi sentido de posibilidades crece mucho. Entonces yo puedo ser una mejor persona, puedo ser un mejor trabajador, un mejor marido, una mejor mujer, un mejor ser humano, porque yo sé que puedo hacer cosas. La mente humana no es solamente esto, o sea, se desbloquea una serie de otras cuestiones que tienen que ver con la psique, que tienen que ver con aspectos emocionales a través también del desarrollo de capacidades. Pero el desarrollo de capacidades solamente único y exclusivo no es suficiente, para eso. Entonces se integran allí conocimientos de lo que es el ser humano de hecho. Entonces es lo que la escuela, la transmutación se dedica. Entonces desde cosas más básicas, ¿no? Todo el proceso de la madurez del espíritu, el desarrollo de la personalidad. ¿No? Yo creo que tú también, eh, ya tuve mucha experiencia en estas escuelas iniciáticas y tal. O sea, existe una gran guerra mágica entre los miembros de muchos de estas logias. ¿Por qué? Hombre, uno quiere ser un poco más que el otro, uno quiere demostrar más poder, uno quiere demostrar más, ¿sabes? Esto es increíble. Hay una guerra mágica, ¿no? Velada por detrás de lo que hay allí en estas logias. ¿Y por qué? Porque solamente el conocimiento esotérico y tal, sin el conocimiento de la sustancia humana, de hecho, esto no es suficiente. Entonces, el ego, de hecho, se nos eleva mucho y, claro, este tipo de conocimiento como el de los orbes, uno se le puede ir, como se dice en España, ¿no? Se le va la pinza, se le va la olla, se le cruza los cables y la vida de la persona en general está hecha una basura. La vida personal. Soy un gran médium, un gran clarividente, un gran paranormal, no sé qué, pero mira la vida de la persona personal. Relaciones hechas una basura, materialmente, físicamente. Entonces, durante muchos años estuve en este medio, he percibido esto, mi vida también se fue a la basura muchas veces, los ciclos, ¿no? Y he visto, mira, es muy importante todo esto, los obras, es fantástico y yo creo que esto es un conocimiento que todos lo tenemos que tener, ¿vale? Sin embargo, si no hay la otra parte, es como si fuera un cuerpo sin brazos. Tú tienes el cuerpo, pero no puedes actuar, de hecho, como un ser humano de substancia, ¿sabes? Claro, y sabes, ese es un buen consejo, sobre todo para las personas que queremos adentrarnos en este tipo de mundo esotérico, mágico, místico, como lo quieras llamar. Es importante considerar siempre, primero, conocerse a uno mismo. Segundo, tienes que tener en cuenta que los seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu. Y como nos conformamos por esas tres formas o características básicamente, tenemos que desarrollarlas todas de la misma manera en que desarrollamos cada una por separado, porque no podemos desarrollar todo lo físico sin tomar en cuenta lo espiritual y lo mental, y no podemos desarrollar todo lo mental sin tomar en cuenta a los otros dos. Entonces es importante que si, por ejemplo, estamos tratando de investigar todo este tipo de cosas, de los orbes, de un tema paranormal, un tema espiritual, lo que tú quieras, es importante tomar en cuenta todo este tipo de cosas, y creo que debería de haber más escuelas que enseñen estos conocimientos, esta información, que le digan a la gente, oye, espérate, no es de que te agarres un libro de magia y empieces a hacer cosas a diestra y siniestra. Tienes que tener control sobre tus emociones, sobre tu ego, sobre tu orgullo, sobre un montón de cosas que hacen falta. Oye, Gibran, ¿cómo le hacemos? Porque va a haber gente que nos está viendo que dice, oye, yo quisiera entrar a la escuela aquí con Gibran, yo quisiera saber qué pasa con sus conferencias, qué pasa con sus cursos, quisiera contactarlo. ¿Cómo la gente puede acercarse a ti? ¿Cómo podemos conseguir cursos? ¿Cómo podemos entrar, no sé, a la escuela, conseguir más información acerca de lo que haces?
Sí, en las redes sociales, ¿no? Básicamente. Gibran Hanna, mi nombre, con Gibran con dos As, yo creo que está ahí, ¿no? Lo vas a poner. Arro- eh, ya iba a decir el nombre de mi correo, no, nada que ver. O sea, arroba Gibran Hanna, ¿no? Que sería en Instagram, ¿vale? Y también mi página web, gibranhanna.com, donde allí tienes todas las informaciones. La escuela es 100% online. Pero fíjate, Inri, no sé si te puedo, a mí me gustaría hacer un hincapié en lo que has dicho. ¿Sabes lo que me pasó otro día? Viene una persona que estuvo conmigo en la escuela muchos años, ¿no? Y quería saber si lo que había percibido de la otra persona era real, porque tenía muchas dudas. La verdad, ella ha llegado diciéndome, mira, esta persona es así, así, tiene este problema y yo he sentido una sensación muy rara, por lo tanto es esto, 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 esto. Yo digo, vale, compañero, pero ¿cómo fue este encuentro? Bueno, nosotros estamos sentados allí, ¿vale? Estamos sentados en el bar y, bueno, empecé a sentirme como si fuera una tensión aquí en la nuca, en el cuello y tal. Y esta persona empezó a hablarme cosas, yo empecé a sentirme mal, hemos tomado un café, ¿eh? Mientras tomaba el café, yo sentía otras cosas raras, empecé a identificar más cosas y me fui apuntando, apuntando. Al final le dije lo que tenía, lo que le pasaba a ella y ella me ha dicho, lo cavaste, qué bien, qué bueno eres. Pero a raíz de 2 días, ella, por ejemplo, ella ha dicho lo que iba a pasar y la chica dijo, bueno, no me ha pasado nada y tal, y tampoco mi marido ha dicho que es así, ¿entiendes? No sé si estoy siendo bastante claro. Lo más importante aquí es saber lo siguiente. Yo le dije, oye, pero tú no me dijiste hace un mes más o menos que tenías la tensión alta. Y el chico, ah, sí, es verdad. Además, tú también hiciste unas pruebas ahí y te salió vitamina D, a lo mejor este desánimo que sientes cuando estás con la persona es sencillamente una carencia de vitamina D tuya y esto que sentiste aquí en el cuello es sencillamente, ¿cómo se dice? Esta tensión tuya. Me ha dicho él, no, no puede ser y tal. A raíz de la conversación dice, "Oh, es verdad, no solamente puede ser, ¿me entiendes o no? O sea, la persona que tenía la tensión alta por causa que se tomaba muchas comidas, muchos hidratos y tal, ¿no? Entonces, manifestó allí una sensación física, luego un incómodo porque entraba el sol, se había apagado el aire acondicionado y pensaba que esto era una información sutil, era una captación de la frecuencia sutil de la persona, o sea, una captación del campo de la persona. Con esto transmitía una información equivocada, hacía daño de manera iatrogénica a la persona y a él mismo, y se le iba la olla, o sea, se le cruzaba los cables, se volvía loco, porque una confirmación de una información como esta, que había pasado para ella, o sea, no se sucedió, entonces la persona se vuelve confundida, insegura y tal. Por eso vino hasta mí, o sea, la integración del cuerpo, mente y espíritu. Entonces, somos seres tripartidos, como dice Aristóteles, y esta integración es fundamental. Entonces, cuida tu cuerpo físico, cuida tu aspecto emocional, porque tienes tensión alta, porque estás comiendo muchas tonterías por ahí, porquerías, y lo tienes alta. Entonces, y comes un montón de tonterías porque no puedes contener la gula, que es una mala tendencia, que muchos lo tenemos. Y si no puedes contener la gula es porque, bueno, de alguna forma eres débil y no puedes controlar tus malas tendencias. Entonces, ¿cómo vas a trabajar a una persona, verdad? Una persona terapéuticamente o diciéndole cosas mágicas, sutiles, espirituales y premonitorias, si, bueno, si tú no te cuidas como el mínimo y no sabes diferenciar sensaciones, pensamientos, de memorias, de sensaciones físicas del ambiente, etc, etc, etc. Entonces es obvio, esto es algo muy sutil, pero bastante obvio, ¿no? Cuando se habla así. Entonces, solo me gustaría hacer este hincapié ahí. No, no, Pero, y es muy acertado lo que tú dices. Es como cuando vas al doctor o al nutriólogo y luego el doctor tiene obesidad o es alguien, o sea, no es coherente, ¿me entiendes? Entonces, es como que primero, si vas a hacer algo así, pues tienes que estar preparado para hacerlo. No, no, no puedes salir a la cancha
a patear el balón y todo esto si no tienes condición física, si no sabes pegarle a la pelota, si no sabes hacer muchas cosas que se requieren pues para ser un futbolista. Y lo mismo va a ser que hay muchas cosas que se van a requerir para poder introducirse en todo este mundo paranormal, de los orbes, de otro tipo de entidades. Yo creo que sí deberíamos de cuidarnos y de tratar de informarnos y educarnos. Sobre todo, también que debería de haber más escuelas, más sitios como tu escuela donde la gente pueda acudir para, no sé, muchas de las veces hay gente que tiene habilidades, que tiene dones, que tiene talentos, É. pero no los ve como tales y muchas de las veces a parte de la sociedad como que los recrimina, los rechaza, los ignora y, y de pronto esos dones se convierten en maldiciones cuando en realidad debería de ser lo contrario. Pero es que no hay nadie, o más bien casi no hay nadie, que le pueda enseñar a estas personas a que, oye, lo que tú estás sintiendo no está mal. De hecho, es genial, es un don el que tú tienes. Entonces, espero de verdad que muchas de las personas que están aquí viéndonos, pues hayan sentido curiosidad en esta entrevista con Gibran y los invitamos a que vayan por ahí a echarle un ojo a sus redes sociales. Si te interesa saber más sobre los orbes, pues que vayas a Amazon y compres el libro. Yo he dejado los links aquí en la descripción de este video para que los cheques al terminar la entrevista. Y también, ¿por qué no? Si te interesa aprender más acerca de la clarividencia, desarrollar alguna habilidad extrasensorial, conocer un poco más acerca de los temas que hemos estado tratando aquí, puedes a lo mejor acudir a la escuela de la transmutación, que es online, es decir, puedes estar en cualquier parte del mundo y puedes entrar a esta escuela con Gibran. Ya lo has conocido, Gibran, a mí me has parecido una persona muy sincera, muy centrada y sobre todo muy seria, muy profesional y espero, no sé, poder tenerte de nuevo en una entrevista aquí en el futuro y que nos enseñes más cosas, porque la verdad es de que después de que me lea tu libro, a lo mejor voy a tener algunas preguntas más que hacerte, ¿vale? Entonces, Gibran, algunas palabras finales, algo que quieras transmitirle a la gente. Así que, bueno, básicamente yo creo que todo lo que podemos llevar aquí es una personalidad de substancia, o sea, todo lo que podemos desarrollar de hecho aquí en esta tierra, en este universo, es una personalidad única, o sea, nuestra personalidad es algo único. Todo lo que podemos poner por encima de estas malas tendencias, todas estas cuestiones malas que tenemos todos los días y que muchas veces no lo hacemos caso porque estamos inmersos, insertados en una cultura que te dice que tú eres solamente un ser de luz, solamente un ser de luz y tal, bueno, que está bien, que lo somos también, pero que muchas veces se olvida de esta mala tendencia, entonces, de estas malas tendencias, de estas malas inclinaciones que tenemos, de estos vicios, de esta tendencia que tenemos de ser aburridos, de quejarnos de la vida, de hablar mal de la gente, esta tendencia de que tenemos de la pereza, de ser, ¿sabes? Tenemos mucha rabia, estos vicios capitales que tenemos todos los días. Entonces, tú cuando te conoces, cuando tienes una personalidad que poco a poco vas madurando, esto para mí significa de hecho la verdadera evolución. Si puedes echar y añadir a esto un conocimiento de lo que está el mundo alrededor, de lo que la tecnología nos está concediendo como un regalo, que es el caso de los orbes, que la propia tecnología casi que gratis te está ofreciendo una oportunidad para que aprendas, ¿no? De esta nueva realidad. Y bueno, utilizando lo que el hombre ya ha construido de bueno en la humanidad, tú puedes entonces, yo creo que es el camino, de hecho, o sea, la maduración de tu personalidad, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces, yo soy yo y tengo unas circunstancias, universos. ¿Cómo lidiar con estos universos alrededor? ¿Cómo lidiar con estas circunstancias alrededor? Esto solamente a través de autoconocimiento. Esto no, desarrollar visión remota no te va a dar esto. Desarrollar premonición no te va a dar esto. Es una propaganda en contra, a lo que hago yo. Pero también te puede ayudar en el sentido de que vas a expandir tu mente, vas a expandir el sentido de tus posibilidades personales, ¿vale? Entonces, ese es el recado que doy, ¿no?
enfoca en el desarrollo de tu personalidad, para que formes una personalidad de hecho madura, de sustancia, para que puedas ser alguien, dejar un legado y cuando llegues al final de la vida, no mires hacia atrás y digas, hostia, ¿quién ha vivido esta vida? ¿Ha sido yo o ha sido mi vecino, mi abuelo, ha sido un sistema? No, he sido yo. Es esto lo que importa al fin y al cabo, bajo mi punto de vista. Y agradecerte ahí, Henry, por la oportunidad. Espero volver. Y gracias. Y luego me contarás cómo dejas la barba, porque me encanta, ¿vale? Porque mi barba no tengo nada. No, no, gracias a ti, Gibran, de verdad, nos has dejado mucho, mucho que digerir, mucho que pensar hoy en la noche. Con la almohada, la consulta por ahí, nos dejaste pensando a muchos de nosotros. Y sí, la verdad sí espero volver a hablar contigo, pero quiero leer tu libro primero. Voy a ir por ahí al Kindle y me voy a descargar el libro, ya que me dijiste que está en Bueno, ebook, creo pues que lo voy sí, a... estuvo. Ya no sé cómo está ahora, perdón, Henry. Pero creo que está, ¿eh? Creo que Ah, sí. bueno, ok, ok. De todas formas, si no está así, pues lo ponemos físico. No hay ningún problema. Me gusta más físico, de hecho. Entonces, Gibran, muchas, muchas gracias por habernos compartido tus experiencias y conocimientos con este tipo de entidades. Muchas gracias por traernos esta introducción, porque para mí es una introducción Sí. todo esto que nos estuviste compartiendo. Y sí, de verdad espero que salgan muchas, muchas dudas en los comentarios y muchas dudas después de leer el libro para poder tenerte una segunda ocasión en este canal. Señoras y señores, yo soy el documentalista y esto fue una entrevista exclusiva con Gibran Hanna, fundador de la escuela La Transmutación. Gracias y hasta la próxima.